Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a nuestro nuevo programa de las Buenas Nuevas para Todos. Tras las huellas de Jesús, seguimos. Buenas nuevas, Padre. Buenas nuevas, querida hermana, queridos amigos fetevidentes. Bueno, seguimos con nuestros programas y en esta ocasión vamos a presentarle imágenes sobre la gruta del nacimiento de Jesús, la iglesia de la Natividad. Pero quizás sería conveniente hablar un poquito, ¿no?, de los evangelios. Claro. Y de la historia, porque lo que los evangelios nos relatan está corroborado también con datos históricos y datos arqueológicos. Porque alguno puede decir, bueno, ¿qué pruebas hay de que fue aquí donde Jesús nació? Entonces hay pruebas históricas. Hay pruebas históricas, no podemos quedarnos solo la Biblia. Esto a veces es solo la Biblia también, no quiero juzgar, ¿no? Pero a veces puede ser una manera de manipular a la gente. Porque obviamente si decimos solo la Biblia, hay cosas que no vamos a poder sustentar como deben ser si nos quedamos solo la Biblia. Sí, claro. Alguno puede decir, no, pero es que la Biblia es la palabra de Dios, eso no lo ponemos en duda, ¿no? Pero no todo está en la Biblia. O sea, por ejemplo, la Biblia no nos va a precisar el lugar exacto donde Jesús nació. Nos dice que fue Belén, pero en Belén había muchas casitas. Entonces, ¿qué lugar de Belén? Entonces alguno va a decir, bueno, como la Biblia no dice exactamente el lugar, no podemos ir a ningún sitio porque la Biblia no lo dice. Sí, pero tampoco es así la cosa, ¿no? ¿Y entonces, qué datos arqueológicos hay para...? Ahí vamos. Que cuando la Biblia se escribe, y este es el punto también que yo creo que hay que considerar, bueno, vamos a hablar del Evangelio de San Lucas. Uh-huh. Cuando el Evangelio de San Lucas se escribe, todavía había un ambiente muy tenso de parte de los romanos y de los judíos hacia los cristianos. Uh-huh. Recordemos que en el año 70 el emperador Tito destruye Jerusalén. El Evangelio, las primeras cartas que se escribieron del Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo a los tesalonicenses, después los corintios y así. Y de los 4 evangelios, el primero que sale a la luz es el Evangelio de Marcos. Ya estamos por el año 60, más o menos 60, 65. Y luego el Evangelio de Mateo, después el de Lucas y luego el de San Juan. Ya cuando el Evangelio de San Juan sale a la luz, ya Jerusalén estaba destruido. Pero hay un núcleo del Evangelio de San Juan que fue antes de la destrucción de Jerusalén. Los estudios exegéticos que se han hecho corroboran estos datos y es más, se pudo llegar a la veracidad de lo que decía San Juan gracias a lo que el mismo San Juan estaba describiendo, a pesar de la destrucción que hubo de la ciudad. Pero no quiero entrar en este tema porque me voy a apartar del tema que quiero tocar. Entonces, el Evangelio de Lucas, ¿cuándo se escribe? Ya se escribe después de la destrucción de Jerusalén, o al menos fue conocido. Entonces, hay una situación muy tensa y el evangelista Lucas, como los otros evangelistas, no pueden estar entrando en tantos datos para no afectar más el problema que hay en aquel entonces, ¿no? Ahora, con esta destrucción de la ciudad de Jerusalén y la imposición de el paganismo romano, la idolatría romana, que quiere acabar con el judaísmo por un lado, y por otro lado, con el cristianismo, hubo un emperador, Adriano, uh-huh, que en el año 160, me parece, no tengo la fecha aquí porque no pensaba hablar de ese dato, coloca precisamente en Belén, en un lugar
donde había un culto a Jesucristo bien marcado. Entonces coloca un jardincito y allí coloca la imagen de Adonis y pone una imagen de Zeus en el templo y pone una imagen de Afrodita o de otro dios en el Calvario. Obviamente, ¿por qué estos lugares? Porque estos lugares eran lugares icónicos, eran lugares ya de culto. Sí. Entonces, cuando con el edicto de Constantino en el siglo IV, en que se oficializa el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, entonces ya no hay razón, ¿verdad?, para estos dioses, y obviamente se derriban, y la historia nos dice que la razón por la que el emperador Adriano había colocado allí estas efigies paganas era porque eran lugares de culto. ¿Tenemos otros datos? Claro, tenemos otros datos, homilías, tenemos datos de algunos escritos, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, del evangelio a los hebreos. Son libros apócrifos. El libro apócrifo no significa que todo eso es mentira, sino que no es palabra de Dios, pero es una tradición oral que se pone por escrita y que tiene un fundamento histórico. Los libros apócrifos, sobre todo el protoevangelio de Santiago y el evangelio a los hebreos, fueron evangelios como el evangelio de Tomás que tuvieron una gran resonancia en la primitiva iglesia porque se querían conservar algunos datos históricos, repito, históricos de Jesús y en torno a él. Ahora, pero más importante aquí es la arqueología, porque cuando el emperador Constantino va a construir una basílica en esos lugares que son icónicos, que son representativos para la fe cristiana, entonces comienzan las excavaciones y todo, y efectivamente encuentran que aquí hay una gruta especial que fue venerada por los primeros cristianos y que concuerda con los datos del Evangelio. Más adelante lo vamos a ver en la peregrinación de Helena, la madre de Constantino, que de Roma va a Israel, a Palestina, a ver esos lugares de culto, y se trae algunas reliquias de Palestina a Roma. Luego lo vamos a ver con la peregrina gallega Egeria, que también va haciendo unas anotaciones de estos lugares icónicos. Y en todos estos lugares coinciden con esta gruta que está en Belén. No hay otra. Era una gruta. Y la pregunta que alguno puede hacer, pero ¿cómo si Belén era de Palestina, perdón, de Belén, si María era de Belén? Porque el protoevangelio de Santiago, que es un libro que recoge una tradición oral y afirma que María también era de Belén, y si María no hubiera sido de Belén, no es descendiente de Jesús, de David en la carne, como afirma Romanos 1:1 y siguiente. Entonces, si María y San José son de Belén, y José tiene su casa en Belén, y dice Lucas capítulo 1 que cuando llegan a Belén no encontraron sitio, y ahí es donde viene la pregunta. No traje la Biblia en este momento, pero cada uno puede buscar su Biblia. Dice que no encontraron sitio en ¿qué? ¿Qué dice? En el albergue. En el albergue, ¿ves? Lo que dice la hermana, en el albergue. Otros ponen, no encontraron sitio en la posada, que fue la traducción de Jerónimo, que vive 20 años, o más de 20 años, ahí en Belén traduciendo toda la Biblia al latín. Y yo le quiero decir aquí con todo respeto y cariño a todos los cristianos que no son católicos, que la Biblia se la debemos a la Iglesia Católica, porque fue San Jerónimo el que se dio la tarea de traducir la versión de los 70 y traducir todos estos libros y compilarlos, y precisamente en Belén demoró 20 años en eso. La primera Biblia fue la Vulgata, escrita en latín, y de ahí vinieron las demás traducciones. Entonces, cuando San Jerónimo traduce a Lucas al latín, pone no encontraron sitio
en la posada. Entonces usted dice albergue, San Jerónimo dice la posada, la Vulgata dice la posada. Pero eso no es lo que escribió San Lucas. San Lucas escribió griego y coloca aquí una expresión curiosa. Dice que no encontraron sitio en el Catalima. ¿Dónde? Porque para entender la Biblia tenemos que irnos, es la mejor forma de estudiar exégesis, ¿cuál es el significado que tiene esa misma palabra en el mismo autor? No es lo que yo creo o lo que dice el griego moderno o la koiné, el griego antiguo o lo que dice Mateo, no. ¿Qué es lo que dice ese autor acerca de esa palabra? ¿Dónde la vuelve a utilizar? Esa misma palabra la encontramos de San Lucas en el cenáculo. El cenáculo es el catalima, el plano superior donde Jesús celebró la primera Eucaristía. Es la misma expresión. Entonces encontramos un catalima en Belén y encontramos un catalima en Jerusalén. ¿Qué es el catalima? El catalima es el plano superior o el piso superior de una casa. Las casas en Belén, como las casas en Jerusalén y las casas en Nazaret, tenían una parte superior donde estaba el dormitorio, abajo generalmente estaba el comedor y estaba la cocina y el plano superior de la casa, que es el catalima. Hoy ese plano superior se puede llamar en el interior un altillo, el piso superior de una casa. Y así vamos a encontrar muchísimas casas, incluso en Cafarnaúm. La misma casa de la Virgen. La misma casa de la Virgen en Nazaret tenía un catalima. Sí. Entonces dice San Lucas que José y María llegaron a Belén y no encontraron sitio en el catalima. No dice la posada, no dice el albergue. En el catalima. Esa es la expresión que está en griego. En el plano superior. Entonces, una mujer que está encinta, como nos explicó allá un sacerdote que tiene 39 años de estar viviendo, y nos los explicó, lo mismo que estudiamos en el seminario. Cómo una mujer de 9 meses de embarazo llega a una casa, todos están ahí hospedados a razón del censo, ¿cómo va a dar a luz en medio de todos los familiares de José y de ella? Obviamente tienen que irse a un lugar fuera de la casa. Y ese lugar fuera de la casa era una gruta que servía además para los animales. María y José tenían que estar apartados porque el niño iba a dar a luz. Aunque no fuera María, una mujer común y corriente no puede dar a luz en un dormitorio donde hay varias personas. En público. No se puede. No se puede. Entonces, por eso, esta gruta formaba parte de la casa de José y estaba en el exterior, ¿no? Pues María y San José van allá, y usted lo vio, esa gruta está dividida en varios compartimientos, donde estaba el pesebre, donde estaba María, y la gruta de San José, y luego está la gruta donde vivió San Jerónimo, cuando se dio la tarea de traducir toda la Biblia al latín. Entonces, en el próximo bloque vamos a hablar vamos a ver las vistas de la gruta. ¿Cómo está Belén ahora? ¿No? ¿Qué le parece? Sí. ¿Y qué le pareció Belén? Belén. Pienso que no era lo que usted esperaba, vale la pena ir. ¿Ah? No era lo que usted esperaba. Belén, no la gruta ni la... No, yo esperaba verlo así como los nacimientos. Sí, con montañita, con montañita, árido. Lo que sea hay palmas de dátiles, que eso es lo que llevan los nacimientos. Bastante. Bueno. Pero bueno, ya está muy poblado Belén. No he ido antes, pero como lo han dicho, no impresionante, sí. Impresionante. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos con más. Estamos de vuelta con más, queridos amigos, no sé si podemos ir presentando ya las... Sí, en griego posada se dice pandogeion. Entonces, que Lucas no habló de posada, no. Porque hay otra palabra cuando él habla del buen samaritano. El mismo San Lucas, cuando habla de la parábola del buen samaritano, habla de que
estuvo en la posada, lo llevó a una posada, Pandogeión, no Catolima. Entonces, no hay por qué. Además, no se ha encontrado, en Belén no se ha encontrado hoteles o posadas que existieron en la época, en la arqueología los dice. Entonces, no habían posadas en Belén. No habían hoteles. Sin embargo, sí tuvieron que pedir posada desde Nazaret hasta Belén. En el recorrido que Entonces, hicimos. no es que yo quiero subestimar las tradiciones de Navidad de la posada, ¿no? En manera alguna, pero lo que quiero decir es que no se han encontrado posadas en Belén y la razón es porque Belén está contigua a Jerusalén. No hay necesidad de poner posadas ahí. Cuando caminas un poco más y vas a encontrar todas las posadas y todos los albergues y todos los, ¿verdad? Los sitios para pernoctar. Bueno, lo que a uno le hace pensar es que como si José teniendo una casa, sabiendo de que él iba para allá, no le separaron un puesto, ¿no? Sí, no, pero es que no se sabe. Bueno, se pensaron que iban para allá, pero en ese tiempo no había manera de decirle. Y José decir, oye, voy para allá, prepárenme mi casa. No, llegaron así. Prepárenme una habitación que María va a dar. Así es. Bueno, hay un primer video de la gruta. Bueno, aquí ustedes están viendo la Basílica de la Natividad. Y esta es la Basílica constantiniana, restos de la Basílica constantiniana, que de todas las basílicas constantinianas es una de las que mejor se han conservado, que no es exactamente la misma, pero que está hecha con las dimensiones de la de Constantino en el siglo IV y en el mismo sitio. Debajo de esta basílica está la gruta donde el Señor nació. Y para entrar a esa gruta hay que hacer una fila enorme. Y nosotros tuvimos la bendición que llegamos temprano y pudimos bajar. Ustedes ven todos esos iconos, no iconos, iconos, es porque esa iglesia está en manos de los ortodoxos orientales no católicos. Pero hay una parte de la parte superior de la gruta que está en manos de nosotros los católicos. Ahí, esta es la gruta, ¿verdad?, donde Jesús nació, donde la Virgen dio a luz. Esa estrella de plata que ven allí representa el lugar exacto donde María dio a luz a Jesús. Entonces el peregrino llega allí, ¿verdad?, se pone de rodillas y besa este sitio como un sitio de veneración por la sacralidad. Aquí nace el Redentor del mundo. Miren ustedes esas lámparas bonitas de aceite que en la cultura oriental, ¿verdad?, son muy estimadas para adornar las iglesias y las capillas y los lugares de culto. Entonces, aquí mismo nosotros tuvimos la dicha de celebrar la Eucaristía, no exactamente en ese sitio, porque para celebrar la misa ahí hay que reservarlo 4 o 5 meses antes, porque los ortodoxos nada más nos dan 2 horas al día a los católicos para celebrar la misa allí. Y eso es un acuerdo que hay de muchos años. Y nada más, me parece que es a las 7 y a las 9. Nada más a esa hora podemos celebrar, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. A las 5 y a las 9, justo en la gruta. Y para poder celebrar la misa allí, tenemos que reservar 4 meses de antelación, 5 meses de antelación. Pero durante el día se puede visitar, y por eso solamente esas 2 horas para que los peregrinos puedan entrar y hacer un acto de veneración al sitio donde Jesús nació. Entonces, por eso es que 2 horas nada más, porque el resto están los peregrinos visitando el lugar sacro, ¿verdad?, donde la Virgen María dio a luz al Redentor del mundo. Y allí cuando entra el peregrino canta algún villancico, reza el credo, reza el Padre Nuestro, hace oraciones de alabanza, cantos, todo eso está permitido, ¿verdad? Pero esto está bajo la iglesia ortodoxa. Este es el sitio, debajo de esa piedra de mármol, allí fue donde María dio a luz al mundo, y al lado derecho hay un lugar de la misma gruta, una cavidad donde se colocó al niño Jesús, el pesebre. Usted lo vio, ¿no? Sí, sí. Entonces dio a luz y entonces ella lo envuelve en pañales y lo coloca en un sitio más
protegido del frío. Y al lado de la iglesia esta de los ortodoxos está la iglesia de los franciscanos. Ellos también adentro De tienen, nosotros. los franciscanos son los que tienen la gruta No, de es, San no es de Jerónimo. los franciscanos, es de nosotros, de De los católicos que está bajo la custodia de los franciscanos. Ay, ahora sí lo dijo bien. A ver si puede poner el otro video. Sí. La Eucaristía y el custodio. Ahí está. La iglesia católica de la Natividad, la que vieron primero, que yo decía de Constantino, es la de los ortodoxos. Esta es la nuestra, que está al lado. Una al lado de la otra. Sí. Está al lado. Allí, la gruta está abajo, ¿verdad? Y allí celebramos la Eucaristía de Navidad, con villancicos, con cantos alusivos al nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y qué bendición poder celebrar esta Eucaristía allí, y qué bien nos trataron, ¿no? En todos estos lugares, los franciscanos que tienen la custodia a nombre de la Santa Sede, bueno, nos trataron con mucho amor, con mucho cariño, con mucha apertura también, y entonamos cantos siempre alusivos al sitio, ¿no? Aquí fueron todos cantos de Navidad. Sí, misa. Y aquí, este padre que ustedes ven aquí, español, tiene 39 años de vivir en Belén, de ser el custodio del niño Jesús. Él se define como el custodio del niño. Y ha escrito libros, ha escrito como 6 libros sobre Tierra Santa. Tiene un libro muy bueno sobre María en Jerusalén, otro del Santo Sepulcro. De ahí mismo de Belén también. De Belén. Entonces aquí nos está dando una conferencia sobre la Navidad y el niño Jesús. Miren aquí, este es el patio de la iglesia, el patio interno, y detrás se baja a la gruta del nacimiento. Esto fue a las 12 de la noche, y él me dijo, vengan a las 12 de la noche, vamos a cantarle villancico al niño Dios. Y entonces él encendió este patio con estos adornos de Navidad, porque ahí es la Navidad 365 días del año. Entonces ahí estamos cantando Mi burrito Navidad sabanero, estamos cantando tamborilero, porque él decía, canten el tamborilero, se canta. Ah, sí, el tamborilero también. Entonces, claro, ir a estos lugares obviamente es un impacto emocional, nos hace revivir nuestra fe, ¿no? Y ayer tuvimos un encuentro con todos los peregrinos que fueron a esta peregrinación, celebramos la Eucaristía y contaron su testimonio, y todos estaban, bueno, los que hablaban, usted lo escuchó, estaban llorando. Todos. Y los que no hablaron, y los que no hablaron, los que no hablaron dijeron, después me dijeron, no hablé, padre, porque si hablo voy a llorar. No, sí, y algo que me llamó la atención, que decían, yo pensé que era católico. Yo pensé que era católico. O sea que la peregrinación fue muy bonita, porque hicimos una peregrinación tipo retiro espiritual. Porque cada sitio que íbamos era un encuentro con el pasaje evangélico de allí, cara a cara. Y claro, eso golpea, ¿no? Sí, a uno lo hace cuestionarse bastante, sobre todo en la fe, pues, que acertadamente lo decían los peregrinos cuando fueron allá a Tierra Santa. Bueno, fue un regalo de la Virgen, de Jesús, para todos. Y es un viaje que vale la pena. Ahora entiendo por qué usted, en el encuentro que tuvimos, estaba cargando bebés y cargando bebés y cargando... Venía emocionada de... No me imaginaba a la Virgen del con Baby Jesús. Jesus. Se imaginaba a la Virgen cargando al niño Jesús. Ya. Mire, sí. Este es el patio interior, bueno, digo interior del monumento, de todo ese conjunto, ¿verdad? Sí, es una iglesia inmensa. Es un patio interior, pero pasando este patio está la iglesia, que sería patio exterior también, pero digo interior porque hay todo un conjunto aquí para proteger ese lugar, porque el padre nos decía que él ha vivido ahí varias guerras, ¿no? Pues imagínense, 39 años tiene este padre de estar allí, custodio del niño Jesús, decía él, ¿no? Soy el custodio del niño Jesús. Gracioso lo que nos contó de la padre sobrina, Artemio, ¿no? Que le preguntaron sí. En el colegio. A ver, ¿qué fue lo que le preguntaron? ¿No se acuerda? No, algo como que una sobrina
una sobrina de él en España, porque un padre español, jocoso, muy inteligente, es doctor en teología y estudió Sagrada Escritura allá también en Tierra Santa. Este hombre conoce Tierra Santa mejor que cualquiera, ¿no? Por los años que tiene y por ser docente, porque es profesor también de teología en Jerusalén. Y él nos decía que en el kinder en España, a una sobrinita de él, le preguntaron, a ver, ¿dónde nació Jesús? Y él dice, ¿dónde vive mi tío? Y entonces, ¿cómo que dónde vive mi tío? Bueno, sí, porque mi tío es el custodio de donde nació Jesús. A ver, explícate. Bueno, mi tío tiene 39 años de estar viviendo en Belén y él es el custodio de la casa de Jesús. Entonces ya entendió la maestra. Una buena enseñanza. Los niños siempre nos sorprenden, ¿no? Así es, así es. Bueno, queridos amigos fetevidentes, que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.